Tenemos a continuación en nuestro tema de finanzas en la industria al doctor Flavio Ruiz Alarcón. Él es profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y especialista en Economía y Política Energética. Es físico por la UNAM con estudios de posgrados en Ingeniería Petrolera y doctorado en Economía de la Energía en Francia. Ha sido consejero profesional y asesor de Petróleos Mexicanos, además de participar en el diseño de reformas y políticas energéticas en México. Cuenta con una amplia trayectoria académica, técnica y de análisis en los sectores de hidrocarburos, energía y desarrollo sustentables, para el cual les pido un fuerte aplauso. Bueno, pues muchísimas gracias por tan generosa presentación. Voy a utilizar mucho, me ayudó mucho la presentación de mi querido amigo Javier Estrada para pasar muy rápido algunas de las láminas que presenté o que preparé para presentar con ustedes y fundamentalmente lo que trataré de mostrar es algo de lo que ya esbozó Javier en su participación, y es que estamos en un punto de inflexión en términos financieros cuando hablamos de la industria petrolera. Durante prácticamente medio siglo, nuestro país sustituyó, como se vio implícitamente en las láminas que nos mostró Javier, la necesidad de hacer una reforma fiscal progresiva por la utilización quizás excesiva en términos de la exacción fiscal que eso representó para Pemex y que veremos, de la renta petrolera, ¿no? México es un país que recauda muy poco, que recauda muy mal, es un país, algunas cifras ya las adelantó Javier, pero la recaudación fiscal de nuestro país es del orden 17% del Producto Interno Bruto, el promedio de América Latina es 21%, ya no hablemos de la OCDE o de los países en particular escandinavos, cuando se aspira a tener un sistema de salud de países escandinavos con una estructura fiscal que ni siquiera es el promedio de América Latina, pues francamente es más que nada un sueño. ¿Cómo empezó? Esta es una síntesis gráfica de la historia petrolera de nuestro país. Somos un país con siglo y cuarto de historia petrolera, como seguramente aquí los amigos del sector saben, nuestra historia petrolera inició en la Huasteca Potosina, esquina con la Veracruzana y la Tamaulipeca, en Ébano, ¿no? El primer pozo, que por cierto sigue produciendo, la PES se llamó el primer pozo rentable comercialmente, hasta la fecha produce 8,000 por ahí barriles si no me equivoco. Pero bueno, ¿por qué la muestro? Porque es importante distinguir las etapas de la industria petrolera para recordar de dónde venimos. Hay una primera etapa que es la pionera, la del surgimiento de la industria, que se inicia prácticamente al mismo tiempo que el siglo XX, a partir de una ley minera emitida en el Porfiriato, a instancias del celebérrimo Jean-Yves Limantour, ¿no?, que era el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, y ahí empieza la operación con empresas extranjeras, y de hecho México se convirtió a inicios de la década, hace unos 100 años más o menos, a inicios de la década de 1920, en el segundo productor de crudo del mundo. Lo que ocurría ya en esos años es que había un desfase entre el mandato constitucional surgido de 1917, que recuperaba para la nación la propiedad del subsuelo, en contraposición con la ley minera de Porfirio Díaz, que rompiendo esta tradición nuestra de todo el mundo virreinal colonial español, y asemejándose más al modelo anglosajón, le daba la propiedad del subsuelo a los propietarios de la superficie. A partir de ahí se dieron las concesiones mineras en general, petroleras en particular, que entraron en conflicto con la disposición constitucional que regresaba a la nación la propiedad del subsuelo. Entonces, lo que ocurrió es, y alguien escribió por ahí,
alguien que tenía barbas casi tan largas como yo o más, que la historia se repite, ¿no? La primera vez como tragedia y la segunda como comedia. En esos años las inversiones se fueron a Venezuela. Suena un poco contemporáneo, bueno, ocurrió hace 100 años porque la dictadura de ese hermano país les daba mejores condiciones. Y se dejó de invertir en exploración, que ya Javier también adelantaba la importancia, ¿no? Pues uno extrae petróleo de donde hay petróleo, pero uno nunca sabe dónde está el petróleo, entonces hay que ir a buscarlo, y se explotaron fundamentalmente los yacimientos ya conocidos. Posteriormente empezó el Estado mexicano a interesarse en la regulación del sector. El primer esfuerzo se hizo en 1915, el 17 de marzo, curioso, ¿no? Un día antes del 18, creándose la Comisión Técnica del Petróleo, de la cual no sé por qué ya casi nadie habla, y que el presidente entonces, Venustiano Carranza, la crea como un primer intento de regular. De alguna manera, bueno, Javier fue comisionado de la CNH, creo que sería el antecedente más remoto de la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Su función sería similar en aquellos años a lo que fue la CNH. Después se crearía el Departamento del Petróleo, después la Administración General del Petróleo Nacional, y en 1935 se crearía la primera empresa pública petrolera del país, que igual que una colonia de Poza Rica se llama Petromex, o se llamó Petromex. Es el antecedente directo de Petróleos Mexicanos, que tras la expropiación surgiría con 3 fuentes materiales: los activos de Petromex, los activos expropiados, por supuesto, y los que aún mantenía bajo su jurisdicción la Administración General del Petróleo Nacional. Y ahí paro con la historia porque me puedo estar 3 horas aquí, que me encanta. Entonces, más bien lo que quiero mostrar con esta gráfica, que debía haberlo dicho hace como media hora, es que se puede distinguir muy rápido que hasta antes de los años 70 o hasta inicios de los años 70, nuestra producción crece después de haber caído desde el pico de los años 20, crece de manera muy ligera, ¿no? Y además coincide con un periodo conocido, lo digo más que nada por los jóvenes, como el desarrollo estabilizador, un periodo en el que nuestro país creció en promedio a un añorable 6.4% anual, con baja inflación, y en este periodo México fue un país fundamentalmente, autosuficiente en materia petrolera. Y de hecho, a inicios de los años 70, Luisito Puig, si se acuerda, fuimos importadores marginales, ¿no? De 71 y 73, hasta que en 1973 se dio, para algunos el shock, para nosotros el boom petrolero, cuando los países árabes boicotearon a Estados Unidos y en general al mundo industrializado por su apoyo a Israel en el genocidio que tristemente continúa contra el pueblo palestino. Y entonces el precio del crudo se cuadruplicó en menos de un mes. Y eso hizo rentable que fuéramos a desarrollar Cantarell, y ven ustedes la curva de crecimiento de la producción petrolera. Esta es quizás la época en la que, dijera mi amigo Ángel de la Vega, ahí sí fuimos un país petrolero, ¿no? En estos intensísimos 4 años, el 80% de las exportaciones del país tenían un origen petrolero, el 45% del presupuesto nacional venía del petróleo, ¿no? Y el sector petrolero llegó a representar casi el 9% del Producto Interno Bruto. Son los años muy intensos que después, como vemos, se estabilizan y empieza el declive a partir de 2004. En esas 2 etapas, es decir, en la etapa en la que Petróleos Mexicanos tiene fundamentalmente como misión abastecer al país de hidrocarburos y derivados, los objetivos que fueron, por cierto, fijados por el más duradero de los directores de Pemex, don Antonio J. Bermúdez, quien terminó de darle forma a la empresa. Como ven, eran objetivos muy propios de la industria, pero con una gran connotación también social, y podemos entrar como que lo fundamental era esto: exportar de manera marginal, satisfaciendo de manera prioritaria la demanda interna, y por supuesto contribuir a los gastos públicos. A raíz de la crisis de 1981-82,
cuando muchos de los presentes no eran ni una promesa en la mirada amorosa de sus padres, ¿no? Algunos ya hacíamos desmanes, pero otros no. Esta crisis cambia el lugar, y eso para mí es una fecha muy importante, el lugar de Pemex en particular en la dinámica económica del país. De ser esta fuente segura de abasto de hidrocarburos y derivados, se convierte en la principal fuente de ingresos fiscales. Esto es mucho más que discursivo. Si se fijan los objetivos que aquí no solamente son distintos, sino que se le fijan exógenamente a Petróleos Mexicanos y hablan ya de, por ejemplo, fortalecer las finanzas del sector público. Y agárrense, porque eso es lo que va a significar, lo veremos más adelante. Ahora, haciéndole una aproximación a este siglo, ya vimos la curva de producción de los más de 100 años, pues si nos fijamos solo en este siglo, vemos la caída, ¿no?, en la producción petrolera. Esta es solamente petróleo, no incluye condensados, que es básicamente una caída libre. Ya también Javier mostró, y ahí podemos ver la caída en la producción de gas y su reflejo, por un lado, en la caída que se ha iniciado, que se ha empezado a revertir en la producción de petrolíferos, y la tragedia de Luisito, se vale llorar, yo te acompaño, en la caída de la producción de petroquímicos. El ingeniero Luis Puig fue director de Pemex Petroquímica, para quien de ahí el chiste amargo y cruel. Debo decir que Luisito fue director acá en la parte alta de la curva, acá en homenaje a mi amigo. Bien, y esta caída también, hablábamos ya de la demanda de gas natural, ya la explicó Javier, no me detendré mucho ahí, pero sí me quiero detener en este problema, ¿no?, que es, yo le he dicho luego a mis alumnos, es como ser poco el amor y desperdiciarlo en celos, ¿no? Ya vimos todo lo que dependemos en gas y estamos quemando, prácticamente estos son datos hasta el primer trimestre de este año, los datos del segundo saldrán la semana que entra, quemamos, por ahí andaba mi amigo Alejandro Villalobos que decía que no hablábamos, sí, es de este tema. Estamos quemando todo esto. Para que tengan una idea, esos 618 millones de pies cúbicos equivalen a la demanda de gas de las 6 plantas de ciclo combinado que se están construyendo. O sea, de ese tamaño es el despilfarro de lo poco que tenemos, o sea, el poco amor y en una mala canción de Los Intocables. Ahora, ¿cuál desperdiciada? Ahora, la parte fiscal, les decía, ese uso demasiado agresivo que hizo el Estado mexicano, trasladando la renta petrolera en sustitución de una reforma fiscal, se ve en esta gráfica. A mis amigos les digo que he tenido la oportunidad de presentarla en Colombia y se puede llamar la triste y dramática historia de la Cándida Pemex y su abuela fiscal desalmada, ¿no?, así, parafraseando al gran Gabo. Porque, vean, las barritas en azul son los resultados de Pemex antes de impuestos y en rojo después de impuestos. O sea, la masacre es horrorosa, ¿no? Ni el 7-1 de Alemania, ni el 10-1 de Hungría contra Zaire. Bueno, y bueno, esa parte fiscal se basa en me voy muy rápido porque supongo que ya andamos cerca del tiempo, en un régimen fiscal que se ha ido modificando con el tiempo, que hoy se buscó simplificar, ¿no? Se abrogaron diversos derechos y al final se basa en los ingresos, se creó el derecho petrolero del bienestar, se matizaron un poco las tasas para que fluctúen muy poco, alrededor del 30% de ingresos, pero se eliminaron las deducciones tanto en hidrocarburos, esta es la tasa para el gas, y el problema es que si queremos propiciar ahora la producción en condensados para tener materia prima para la petroquímica y para aumentar nuestra producción de gas, justamente lo que se eliminaron eran las deducciones que existían, de 80% del valor de los condensados y de 60% en la producción de gas no asociado en yacimientos no convencionales, que es justo lo que se busca ahora desarrollar, ¿no? Entonces, se quitaron esos incentivos, me parece que habría que revisar, pero aún con esos cambios,
la carga fiscal de Petróleos Mexicanos comparada con otras compañías sigue siendo muy elevada. Fíjense, bueno, ya la de utilidades es como, nada más lo pone uno de broma negra, porque pues o sea, es más de 5 veces y media, o sea, la carga fiscal de Pemex es 5 veces y media sus utilidades o rendimiento de operación, como se dice en el argot, pero si los vemos sobre ingresos totales, pues cuando uno piensa, bueno, ¿y por qué Petrobras? Entre otras muchísimas razones, la investigación científica es clave, en fin, pero entre otros tantos elementos, pues comparen, olvidémonos de ExxonMobil, esos pagan buenos contadores, pero Petrobras, que es nacional en su mayor parte, pues tiene una carga de 27% sobre utilidades. Esa es la gran diferencia, o una de las grandes, y sobre ingresos es prácticamente el doble la carga fiscal de Pemex que la de Petrobras, ¿no? Resultado, bueno, pues Pemex tiene una deuda enorme que se ha venido reduciendo por las ayudas gubernamentales, pero sigue siendo importante, 1.43 billones de pesos, tiene un pasivo laboral, ¿no? Que aquí hay que decirlo, esto es una deuda contingente, no es que haya, o sea, no es que digan debo y pagaré al ingeniero Luis Puig ahí una lana, ¿no? Sino es un cálculo actuarial, digamos, tener esto también creo que es útil decir, un pasivo laboral igual a cero, tampoco es recomendable, es financieramente fuera de lugar, significaría que en algún colchón Pemex tiene 1,5 billones de pesos en caso de que tuviera que indemnizar a todos sus trabajadores, ¿no? Entonces, pero bueno, también este pasivo es demasiado elevado, ¿no? Que es un problema que se ha generado, como ven, es un problema que data, o sea, en la magnitud o en los órdenes de magnitud en los que se encuentra, pues data fundamentalmente de la administración pasada y se fue acrecentando, y a pesar de todos los esfuerzos y los mecanismos que se han implementado, pues sigue siendo muy elevado. Y además tiene el grave problema de que repercute directamente en la operación de Petróleos Mexicanos, ¿no? Si uno se fija, pues con estos niveles ya empiezan a haber proveedores de servicios, pero además cuando dice proveedores de servicios, dice uno de los servicios especializados y técnicos, ¿no? Los que a su vez permiten generar riqueza a la industria petrolera. Este es un problema que tiene que, sin duda, subsanarse para poder recuperar. Y está surgiendo otro problema, que es, si quieren, un poquito más técnico o más, un poco etéreo, pero como ya vimos, con consecuencias brutales, y es, a raíz de la reintegración de Petróleos Mexicanos hay una modificación en la contabilidad interna de los diferentes segmentos. Pero la forma en que se está haciendo es una metodología que difícilmente puede ser útil para tomar decisiones adecuadas, porque se ha empezado para mitigar, creo, o no sé, pero en todo caso el resultado objetivo es que reduce lo que durante años fueron pérdidas en la refinación, ¿no? Que se consignaban como tal, ahora resulta que es el segmento ganador, ¿no? Es un segmento positivo. Pero ¿cuál es el asunto ahí? La forma en que se contabiliza el derecho petrolero del bienestar. Vean, es un valor superior a las ventas totales del segmento de exploración-producción. Eso no tiene ningún sentido. O sea, una cosa es pagar más impuestos que las utilidades, pero no hay manera de pagar más impuestos que el valor total. Entonces, este mecanismo deja de ser útil simplemente cuando consigna un valor así, porque entonces las decisiones que se toman difícilmente serán las adecuadas. Bueno, les hablaba de lo que fue esta reintegración de Petróleos Mexicanos. Esta es la nueva estructura, ya no hay subsidiarias, todas son, se ha vuelto a centralizar, y bueno, la idea subyacente o los ejes que condujeron en principio a esta reintegración son los que ven ahí. Yo me detendré en algunos que me parecen muy relevantes, sobre todo aquí que están los jóvenes. O sea, la parte de investigación y desarrollo tecnológico me parece que es, más que nada, es un gran pendiente en Petróleos Mexicanos. Si algo es fundamental en el largo plazo para cualquier empresa, es tener una sólida base tecnológica que propicie, ya lo decía poco Javier también, la parte del contenido nacional en serio, ¿no? Como resultado de una política industrial. Y
yo también diría algo que es la actividad internacional, que es algo que Pemex ha estado ausente prácticamente, ¿no? Hay muy pocas cosas que se han hecho, últimamente repito mucho el tema de Vaca Muerta, ¿no? Que fue este yacimiento descubierto por una filial de Petróleos Mexicanos de vida efímera, Mexpetrol, con participación del IMP, por cierto, era una empresa muy interesante porque era 5% el IMP, 60 Pemex y el resto bufete industrial y las grandes compañías de ingeniería de esa época, ¿no? Que fue un experimento que habría que recordar. Bueno, esto me lo paso, es el Consejo de Administración. Ya también esto habló Javier, entonces es la estrategia de capitalización, donde quizás de lo que se resalta muy poco y es interesante que esté en un documento oficial, es la posibilidad de venta de activos no rentables o estratégicos, ¿no? Eso ya está plasmado como una posibilidad también para fortalecer las finanzas, y como les decía, en el largo plazo es fundamental tener una base sólida, científica y tecnológica, y en particular me parece que viendo que hay una nueva estructura en Petróleos Mexicanos, se ha dejado pasar la oportunidad de tener en Pemex un área que institucionalice los esfuerzos, no de investigación científica, eso es obviamente responsabilidad del Instituto Mexicano del Petróleo, pero sí de innovación, de asimilación tecnológica y de formación de recursos humanos, ¿no? La formación de recursos humanos es clave. Hace rato le preguntaban al director de ingeniería de la CFE el papel de los jóvenes. Yo creo que aquí es necesario también tener no solamente el programa importante de formación, sino de captación de los talentos. Eso se hace recurrentemente en Pemex, y cuando hay las también recurrentes crisis en Pemex financieras, lo primero que cortan es a los jóvenes, ¿no? Con un criterio de cortoplacista espantoso, de que cuestan menos porque muchos ni a trabajadores llegan, son becarios, cuando se tiene ahí a lo mejor del país en las áreas centrales, y eso es lo más valioso y es lo primero de lo que se suelen desprender en Pemex cuando hay problemas, ¿no? Y, por supuesto, repensar el papel del Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? Creo que eso también es un tema pendiente, afinar. Hoy que hay un acercamiento con Petrobras, valdría la pena que hubiera una lección aprendida en cuanto al papel que ha jugado el CENPES para darle esta sólida base científica a Petrobras. Y bueno, yo terminaría con esta lámina para plantear los elementos de lo que considero podría ser una nueva política energética a partir de la idea de esta presentación, es decir, ya no habrá o ya no tendría que ser la renta petrolera que se deriva de esto que llamamos extractivismo, que es sacar lo más rápido posible la cantidad mayor de hidrocarburos, y pensar en un país un poco ahí sí, para que vean, al estilo escandinavo, noruego en particular, ¿no? Donde ni los ingresos fiscales, ni la dinámica económica, y ni siquiera la matriz energética dependen del petróleo, ¿no? Sino que Noruega, además de todo, tiene petróleo, ¿no? Y estos serían algunos elementos. Por supuesto, ya hoy en el día hemos hablado mucho de la diversificación de la matriz energética, las fuentes renovables, la geotermia en particular. Creo que es muy qué bueno que en este foro se hable mucho de ella, de pues reducir la velocidad con que se amplía la demanda interna de gas natural, ¿no? Recurrir a la opción nuclear, creo que eso es fundamental. Les doy otra analogía rápida. La capacidad de generación prevista con las 5 plantas que están en proyecto, no las que están en construcción, las que están en proyecto, equivale a lo que se podría obtener si se completara el proyecto original de Laguna Verde, que era con 4 reactores, de los cuales se construyeron solamente 2 por razones presupuestales, ¿no? Entonces, habría esa posibilidad y, por supuesto, reducir al máximo, que es decir, a cero, la quema de gas y las fugas de metano, y ampliar nuestra capacidad de almacenamiento. Y bueno, al final creo que lo importante es abandonar sobre todo
esta dependencia estructural que aún tenemos, ya lo dijo Javier, 11% en materia petrolera, teniendo un régimen, una reforma fiscal que permita no solamente una mayor recaudación, sino también una mejor redistribución de la riqueza. Porque el problema de nuestro régimen fiscal es que recauda poco y es prácticamente inocuo en términos de redistribución de la riqueza. Entonces, pues bueno, con esto concluyo y pues muchísimas gracias por escuchar.